En esta clase trabajaremos con una hoja de cálculo, específicamente Excel. Para comenzar a trabajar con ella debemos de conocer algunos conceptos básicos, que son los que veremos ahora. El primero que veremos será el autorrellenado. Este autorrellenado nos va a permitir llenar, como su nombre lo indica, celdas de manera mucho más rápida. Entonces aquí tengo una serie de datos. Entonces lo que voy a hacer es posicionarme en la celda A1, donde está el cuadrito verde que se encuentra en la parte inferior derecha. Voy a colocar mi cursor. Mi cursor va a cambiar de forma a una cruz. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es arrastrar simplemente con el ratón hasta la celda A10. Bueno, me voy a B1 y voy a colocar nuevamente mi ratón encima del cuadrito verde, pero ahora pulsando la tecla Control. Pulsando la tecla Control arrastro para que pueda ver la diferencia entre arrastrarlo simplemente con el ratón y arrastrándolo pulsando la tecla Control. Me posiciono en la celda C1 y voy a hacer lo mismo. Voy a arrastrar normalmente. Aquí es indiferente si se arrastra con solo el ratón o con control, entonces pues vamos a arrastrar solamente con el ratón. Vamos con una fecha. Arrastro solamente con el ratón y en la siguiente voy a arrastrar pulsando la tecla control. Siguiente. Arrastro solamente con el ratón y en la siguiente voy a arrastrar pulsando la tecla control. Bueno, ahora vamos a ver cómo darle formato como una tabla. Entonces tengo mi información, pero quiero que parezca una tabla. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente seleccionar las celdas que me interesan que se conviertan a tabla e ir a la parte superior buscando la herramienta dar formato como tabla. Entonces despliego las opciones y aquí pues ya puedo elegir la que más me guste. Me va a aparecer el rango que tengo seleccionado y en mi caso la tabla no tiene encabezados, entonces lo dejo sin seleccionar y le doy a aceptar. Excel se va a encargar de agregarle un encabezado a cada una de las columnas. Bueno, lo siguiente que veremos será agregar filas y columnas. Esto es muy útil ya que muchas veces acomodamos la información y nos damos cuenta de que nos hizo falta algo en la parte de arriba o algo en la parte de atrás y ya no tenemos más columnas o más filas. Entonces para agregar una columna, lo que vamos a hacer es posicionarnos en la columna, dar clic derecho, insertar, para que nos cree una columna en el lado izquierdo. Para las filas es similar, selecciono la fila, clic derecho, insertar. Bueno, y ahí tenemos nuestra nueva fila creada. Vamos al apartado de etiquetas. Recuerden que estas etiquetas son las diferentes hojas de nuestro libro. Entonces, si queremos agregar una nueva hoja o una nueva etiqueta, pues nos vamos al icono de más que dice hoja nueva y le damos clic y ahí nos va a crear nuestra nueva hoja al lado de donde estábamos posicionados. Entonces, vamos a cambiarle de nombre, le damos doble clic y enter. Y si queremos diferenciarla de alguna otra hoja, también podemos dar clic derecho, donde dice color de etiqueta, ponerle algún color de nuestro gusto. Digamos que ya no me va a servir esta hoja, entonces clic derecho y la puedo eliminar. Bueno, ahora veremos cómo darle orientación a nuestro texto.
Voy a escribir aquí una palabra, una frase. Selecciono, me voy a la parte de arriba donde están las herramientas y busco la herramienta orientación. Despliego las opciones y aquí puedo elegir pues la que más me agrade, dependiendo del formato que le quiera dar a mi hoja, a mi texto, a mi información. Entonces le doy esta, por ejemplo. Si no me convence ninguna de las que están aquí predefinidas, puedo entrar a formato de alineación de celdas e indicarle aquí a cuántos grados quiero que se mueva mi texto o que se posicione mi texto, por ejemplo. Bueno. Voy a escribir aquí la palabra prueba y como quiero que esta misma palabra aparezca en varias celdas, voy a utilizar el autorrellenado, simplemente arrastrando. Y esto me va a servir para probar los diferentes estilos de celda que me proporciona Excel. Y estos estilos de celda que se encuentran aquí, pues es para darle una mejor presentación a nuestro trabajo. Entonces simplemente es ir probando los estilos que están acá para ver cuál nos gusta. Recordemos que en Word veíamos que los estilos pues son un conjunto de formatos asociados con un solo clic y eso es lo que pasa aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en este estilo específico me está poniendo un borde doble, un fondo gris y una letra de color blanco y así para los diferentes estilos de celda. Otra cosa, otro concepto básico que debemos de conocer es cambiar el ancho y alto de la celda. Entonces, si no me convence el alto de esta celda, bueno, puedo irme en el borde de la fila y arrastrarlo hasta el tamaño que yo considere que ya se encuentra bien. Otra forma, pues es posicionarme en la celda e ir a la herramienta formato y elegir la opción alto de fila. Esta herramienta es un poco más largo el proceso, pero sirve cuando queremos que nuestro tamaño de celda tenga un tamaño exacto, un valor exacto. Aquí ya lo defino y le doy a aceptar. Lo mismo pasa con las columnas. Entonces, si yo quiero que esta columna crezca, pues me acerco al borde de la columna y la arrastro. Otra forma es poner un texto cualquiera, por ejemplo este, y si quiero que se redimensione al tamaño del contenido, me acerco al borde de la columna y doy doble clic. Bueno, y automáticamente va a tomar el tamaño del texto más largo que exista en esa columna. Lo voy a probar aquí. Ahí. Entonces al momento de darle doble clic, pues se redimensiona. Bueno. Otro formato que le podemos dar a nuestras celdas es combinar diferentes celdas para tener un solo espacio. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar desde C16 hasta E17. Voy a ir a la parte superior donde se encuentra la herramienta combinar y centrar. Entonces le doy un clic y automáticamente veo que ya tengo una sola celda. Otra forma de acomodar nuestro texto es de que el texto entre dentro de una misma celda. En este caso veo que no está dentro de una misma celda, sino que está ocupando ya el espacio de la siguiente. Entonces vamos a ajustar este texto. Seleccionamos la celda y en la parte superior encontramos la herramienta ajustar texto. Entonces, lo único que tendría que hacer aquí pues es darle un poco
de alto. Y con estos iconos colocar su posición. Ahorita veo, lo voy a hacer un poquito más alto para que se note. Ahorita veo que está posicionado en la parte inferior de la celda. Lo más común es ponerlo en el centro. Y aquí pues ya podría hacerle crecer un poco. Entonces, si se dan cuenta, la posición del texto está en el centro, pero el texto no está centrado. Si yo quiero centrarlo, entonces utilizaría las herramientas de abajo y con estas pues ya centro el texto. Y el último concepto básico, fundamental que debemos de conocer es cómo ocultar y mostrar columnas. Entonces, voy a seleccionar de la celda, de la columna D hasta la columna G. Lo voy a ocultar. Entonces la selecciono, doy clic derecho y elijo la opción ocultar. Entonces si veo mi hoja, pues tengo A, tengo B, tengo la C y de ahí me brinco hasta la H. Entonces, ¿esto para qué me puede servir? Bueno, muchas veces trabajamos con demasiada información. Entonces queremos ocultar por un momento todas las columnas en las que ya trabajamos y continuar trabajando en esta parte, ¿no? Entonces, para que no nos esté distrayendo, las ocultamos y cuando ya las vamos a utilizar nuevamente, pues seleccionamos la columna de inicio y la columna del final, clic derecho, mostrar, y ahí está pues nuestra información. Continuando con nuestra hoja de cálculo, ahora veremos algunas fórmulas y funciones para automatizar tareas o para resolver algunos ejercicios de Excel. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que es una tabla de multiplicar. Entonces, la idea es de que al momento de que el usuario escriba un número aquí, puede ser cualquier número, no necesariamente el 8, aparezca su tabla y pues automáticamente nos dé el resultado. Entonces, esto no lo vamos a hacer de manera manual, sino que vamos a utilizar fórmulas y funciones pues para resolver y para hacer más fáciles esas tareas. Entonces, aquí tenemos un cuadernillo de ejercicios. Los que están sin color pues son los que vamos a ir resolviendo juntos, y los que están de color rosa pues serán los ejercicios que ya podrán realizar de manera autónoma. Entonces vamos a regresar a nuestro primer ejercicio, que es el de tabla de multiplicar. Entonces les repito, lo que queremos hacer aquí pues es que este número nos aparezca aquí. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con fórmulas y funciones, debemos de tener siempre presente que el primer elemento va a ser el símbolo igual. Con eso ya le estamos indicando a Excel que tiene que reconocer una fórmula o una función. Entonces, ¿igual a qué? Pues quiero que sea igual a la celda B3. Entonces, aquí hay dos opciones. Una es escribir pues B3 y la otra es darle un clic a la celda. Entonces ya le doy enter y automáticamente me va a aparecer la información que yo tengo puesta aquí. Entonces lo voy a cambiar, le voy a poner un 7 y pues debe de cambiar, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es arrastrarlo, pero aquí hay un detalle. Si yo arrastro mi fórmula, lo que va a pasar es de que va a aumentar, como lo vimos en el autorrellenado. Si yo lo arrastro, va a aumentar la casilla, va a ser B4, B5, bueno, lo vamos a hacer. Voy a arrastrarlo. Entonces, ¿por qué me da 0? Porque si me doy cuenta, ya está jalando la celda B4. En esta está jalando la celda B5. Entonces, para que no me ocurra eso, voy a posicionarme en medio de la letra y el número y voy a poner un signo de pesos.
Entonces con eso voy a lograr que al momento de arrastrarlo no se mueva la celda. Entonces aquí ya puedo observar que todos tienen B3. Bueno, puedo darle un clic y verlo aquí en la parte, en la barra de fórmulas, o puedo darle doble clic y entrar a la fórmula en sí. Entonces para salir pues ya le doy un enter. Bueno, ahora vamos a resolver esa multiplicación. Entonces tengo que multiplicar, en el primer caso, D4 por F1, por F4, perdón, D4 por F4. Entonces voy a poner el signo igual, selecciono la celda que deseo multiplicar, el asterisco pues ya sabemos que representa la operación producto, y F4 y le doy enter. Ya tendré el resultado. Aquí simplemente voy a arrastrar porque me interesa que vaya aumentando la celda. Entonces aquí era D4 y F4, pero en la siguiente pues sí quiero que sea D5 y F5 y de manera consecutiva, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos resuelta la tabla de multiplicar y aquí pues puedo poner cualquier número. Se me ocurre un 100, la tabla del 100, y ya lo tenemos de manera automática. Bueno, avanzamos. El siguiente ejercicio es un presupuesto de una papelería. Entonces tiene sus códigos, tiene el nombre del producto, tiene la cantidad de los productos y el precio. Entonces lo que vamos a hacer pues es una multiplicación sencilla. La única diferencia entre este ejercicio y el anterior es que este está diseñado de forma manual, o sea, los formatos y todo eso están de manera manual. Esto de aquí son bordes, no es una tabla. Entonces, si vemos aquí en el presupuesto, pues sí tenemos un formato de tabla. Y ahorita vamos a ver qué pasa con nuestras fórmulas cuando utilizamos una tabla. Bueno, vamos a posicionarnos en la celda E4. Utilizamos el símbolo igual. Seleccionamos la celda C4. Utilizamos el asterisco, el símbolo del producto, y lo vamos a multiplicar por D4 y le damos enter. Entonces si vemos, automáticamente nos acomodó todos los valores sin necesidad de tener que arrastrar la fórmula, y eso es pues precisamente porque está utilizando un formato de tabla. Bueno, aquí nos pide la suma, entonces vamos a borrar esto de aquí. Que si se dan cuenta, como está dentro de la tabla, pues también jaló la fórmula, ¿no? Bueno, lo borramos y vamos a utilizar una función. Una función pues son palabras ya definidas que realizan una actividad. Entonces, en este caso es la palabra suma. Abrimos paréntesis y en la parte inferior nos va a aparecer la sintaxis de esa función, o sea, qué valores está esperando que le enviemos pues, para que pueda realizar la suma correctamente. Entonces, podemos ir acomodando celda por celda o número por número, o también podemos utilizar los rangos. Entonces, un rango pues es nada más el primer valor. En este caso, nuestro primer valor que deseamos sumar es E4, lo voy a escribir, E4, y utilizando el símbolo de 2 puntos, ponemos el último valor que deseamos sumar, que en este caso es E16. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y bueno, tenemos ya la suma de todos los totales. Avanzamos. El siguiente ejercicio son gastos familiares. Lo único que vamos a hacer aquí pues es ir sumando los valores de luz para el primer trimestre y poner aquí el resultado, los valores del agua, poner aquí el resultado, y de igual manera los totales por mes, o sea, cuánto se gastó en el mes de enero, cuánto se gastó en el mes de febrero y así, ¿no? Entonces, yo voy a hacer el de luz. Ponemos el signo igual, es una suma. Si no quiero escribirlo, pues también puedo hacer esto de arrastrarlo y solito pues me va a poner el rango de celdas que se van a sumar.
y le doy Enter. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer pues sería arrastrar. Si se supone que esto es dinero, ¿no? Entonces si yo quiero que tenga ese formato de dinero, puedo irme a la parte superior donde dice formato de número y específicamente general, bueno, es el valor por default, y aquí ya puedo indicarle qué formato quiero que tenga esa información. Entonces en este caso le voy a poner moneda, y pues aquí sería algo muy similar. Entonces signo igual, palabra suma, y elijo el rango que deseo sumar, cierro paréntesis y Enter. Bueno, pues esto habría que completarlo. Este es el ejercicio en vehículos. Lo que harían sería poner códigos, aquí sería AR2, AR3, AR4, AR5, con la herramienta del autorrellenado. Tipo de vehículo, pueden poner cualquiera, no sé, ¿qué será? Bueno, no sé mucho de carros, pero por ejemplo, número de kilómetros, el precio del combustible, y aquí lo que van, bueno, estos valores se supone que son los que no tienen, pues nada más van a multiplicar para obtener el total, van a multiplicar el número de kilómetros por el precio del combustible, y a este total le van a obtener el IVA, que el IVA es un 16%. Por último, van a realizar las sumas de los totales y las sumas de los IVAs y el total a pagar, que sería la suma total más la suma de los IVAs. Bueno, avanzamos. Aquí tenemos otro ejemplo donde vamos a utilizar la herramienta de formato condicional. Entonces vamos a leer el planteamiento de este problema. Dice, si el precio del valor de la columna pérdidas y ganancias se incrementa en más o igual al 20%, dicho valor aparecerá en negritas de color azul. Si el valor es menor a 20%, la cifra aparecerá en negritas de color rojo. Entonces, aquí en ganancia y pérdida vamos a poner valores solo para nuestro ejemplo. Bueno, entonces nos dice que si el precio del valor de la columna pérdidas y ganancias incrementa en más o igual al 20%, aquí tenemos 2, tenemos 30 y tenemos 32, tienen que aparecer en negritas de color azul. Y nos dice también para el caso contrario, si el valor es menor a 20%, tenemos dos valores, tenemos uno de 10 y tenemos uno de 5, la cifra aparecerá en negritas de color rojo. Bueno, esto podríamos hacerlo de manera manual, o sea, ir eligiendo una celda y darle el color que nos está pidiendo, porque son cuatro valores solamente. Pero imagínense que es una gran lista de 100 elementos, entonces pues va a ser un poco tardado el proceso de realizar esta actividad. Entonces para ello tenemos la herramienta formato condicional, que lo único que hacemos es seleccionar todos nuestros datos e ir a formato condicional, y vamos a resaltar alguna regla de celda. Entonces, resaltar reglas de celda, vamos a empezar con la de es mayor que. Si es mayor a 20, que es lo que nos indica el planteamiento, vamos a darle un formato personalizado. Entonces, ahí nos dice que tiene que ser de color azul en negritas. Entonces, primero le ponemos que tiene que ser negritas, y también tenemos que indicarle que va a ser de color azul. Le damos aceptar y aceptar. Bueno, vamos nuevamente a formato condicional en resaltar reglas de celda, pero ahora vamos a utilizar la que indica es menor que. Si es menor a 20, ¿qué va a pasar? Nuevamente, formato personalizado. Nos dice que si es menor a 20, la cifra aparecerá en negritas
de color rojo. De color rojo. Aceptar. Aceptar. Y bueno, aquí voy a cambiar el valor de 30, le voy a poner 20 para que veamos qué pasa. Veo que si es igual a 20 no le he puesto ningún valor condicional porque queda en color negro. Entonces aquí nos dice que se incrementa en más o igual al 20%. Entonces vamos a hacer una regla para los valores que sean exactamente igual a 20. De igual manera selecciono todo. Me voy a formato condicional, resaltar reglas de celda y aquí encuentro la que dice es igual a. Si es igual a 20, pues va a tener un color azul negritas. Azul, creo que este es el que le puse el aceptar y aceptar. Y ya. Entonces a nosotros ya no nos interesa si este valor cambia, porque de manera automática revisa, ¿no?, si cumple con que es mayor o igual a 20 o menor, y dependiendo de eso pues le pone el color que nosotros predefinimos. Entonces en este caso pues va a cambiar automáticamente. Bueno, avanzamos. El siguiente ejercicio trata de una serie de calificaciones donde el usuario desea conocer los promedios, cuál fue el mayor promedio, el menor promedio y el estado de ese alumno. El estado pues es, como indican las instrucciones, si está aprobado o está reprobado, con base en la siguiente condicional. Vamos a leer las instrucciones. El primer paso es escribir 3 notas a cada alumno. Bueno, ya están. Hallar los promedios, el más alto y el más bajo. Y en la columna estado se debe llenar utilizando la función si. Se debe escribir aprobado si el promedio es mayor o igual a 8 y reprobado si es menor. Bueno, entonces primero vamos a sacar el promedio. Signo igual. Y hay una función que se llama precisamente con ese nombre, promedio. ¿Qué elementos deseo promediar? Bueno, pues estos, ¿no? Ya vimos esa parte de los rangos. Y solamente arrastro. Bueno, aquí dependiendo los números que pongan, puede ser que les aparezca con muchos decimales. Aquí vemos la herramienta para aumentar decimales. Y si les aparece con demasiados decimales, es probable que ustedes no deseen eso, ¿no? Lo más común es de que se trabaje con un solo decimal. Entonces aquí pueden ir reduciendo o aumentando decimales. Bueno, una vez que ya tenemos el promedio, vamos a sacar el mayor promedio. La función se llama max. Y como quiero el mayor promedio, pues voy a trabajar con esta columna. Entonces, la función max lo que hace pues es devolverme el mayor número de un rango de datos. En este caso, pues el mayor número de los promedios. Y en menor promedio está la función min, y el rango pues sería el mismo porque deseo conocer el menor promedio. Bueno. Entonces, ahí está. Min para el menor valor y max para el mayor valor del promedio. Vamos a trabajar ahora con la columna estado. Y en las instrucciones nos está diciendo, nos está indicando claramente que debemos de utilizar la función si. La función si nos permite realizar acciones diferentes dependiendo una condición. Entonces, si pasa esto, pues quiero un resultado, y si no pasa, pues quiero otro resultado, ¿no? Bueno, entonces, les repito, en la parte inferior nos muestra la sintaxis de la función, o sea, los valores que nosotros le tenemos que pasar para que pueda funcionar correctamente. Entonces, aquí hay algo importante. En mi caso, si ustedes se dan cuenta, dice sí, abre paréntesis, prueba lógica, y viene una coma. Entonces, ahí mismo, la misma máquina me está indicando
que debo de utilizar una coma como parte de la sintaxis. Aquí va a depender, en muchas máquinas están configuradas con el idioma de español, pero de España. Entonces, ahí es importante que ustedes revisen si les está pidiendo una coma o si les está pidiendo un punto y coma, porque si lo tienen configurado, como les decía, con español de España, lo más probable es que sea un punto y coma. Y si ustedes le ponen una coma, pues les va a marcar error, no va a funcionar. Entonces es importante que tengan presente esa parte de la sintaxis de la función, de la configuración del idioma de su equipo. Bueno, entonces, igual, sí, abro paréntesis y me indica que yo escriba la prueba lógica, o sea, qué cosa es lo que tiene que comprobar para realizar una acción o realizar otra, ¿no? Entonces, en este caso, la prueba lógica, que nos lo está dando el planteamiento, es de que si el promedio es mayor o igual a 8, va a ser aprobado. Y si el promedio es menor de 8, va a decir reprobado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya la prueba lógica. ¿Qué debo de comprobar? Pues el promedio. Si este numerito del promedio es mayor o igual a 8, coma, ¿qué va a pasar? Valor sí verdadero. O sea, bueno, va a pasar, te voy a escribir un mensajito que va a decir aprobado. Si quiero imprimir un mensaje, siempre va a ir entre comillas. Bueno, después sigue una coma. ¿Qué va a pasar si eso no se cumple? Pues si no se cumple que este valor es mayor o igual a 8, significa que está reprobado. Entonces aquí es importante que revisen que cuando abran comillas, los cierren. Aquí abrimos nuevamente comillas y estamos cerrando las comillas. Y por último estoy cerrando el paréntesis que abrí al inicio. Entonces ya le doy Enter. Y en este caso pues está aprobado. Entonces simplemente arrastro y automáticamente me indica pues si el alumno está aprobado o está reprobado, cuál es su estado, ¿no? Bueno, entonces nuestra función quedó de la siguiente manera. Avanzamos. Este de hoteles, bueno, aquí está ya resuelto. Simplemente nos está indicando que debemos de hacer la diferencia entre el completo con ocupación real. Bueno, nos dice que 11.70 es cuando el hotel está completo, pero que realmente la ocupación que tiene pues es de 11, ¿no? Entonces aquí estamos sacando la diferencia, sacando el porcentaje de ocupación, sacando la diferencia e indicando si es rentable o no rentable ese negocio. Entonces, ¿con base en qué vamos a obtener la rentabilidad? Bueno, nos indica acá que una empresa hotelera posee 15 hoteles y desea saber la rentabilidad de cada uno de ellos. Tenemos que realizar una hoja de cálculo con el estudio trimestral como se muestra en el ejemplo de abajo, en la cual debe aparecer el mensaje no rentable si el porcentaje de ocupación, o sea, este de aquí, si el porcentaje de ocupación es inferior al 50%. En este caso, como es 94, pues me está dando rentable. Pero obviamente estos valores pues los tenemos que sacar por medio de fórmulas y funciones. Bueno, avanzamos. Este ejemplo trata sobre una agencia de viajes. Esta agencia de viajes maneja dos sectores, el sector internacional y el sector nacional. Pero dependiendo del sector, pues es la comisión que cobran. Entonces, aquí hay varios empleados y tienen un sector, ¿no? Dependiendo el monto, pues va a ser la comisión que, dependiendo el monto y dependiendo el sector, pues va a ser la comisión que van a cobrar. Entonces, se trabaja con una función sí, pero aquí vamos a ver un pequeño agregado de que ya no tenemos dos posibles valores, de que si hace esto o no lo hace. Vamos a trabajar con tres valores. El primer valor va a ser si es internacional.
El segundo valor va a ser si es nacional. Y el tercer valor va a ser si en dado caso alguien se equivocó. O sea, no puso nacional ni internacional, entonces puso otra cosa. Entonces le vamos a indicar pues que ese sector no es válido o no existe. Entonces son tres posibles valores que podemos trabajar en este ejercicio. Bueno, nos vamos a posicionar aquí en D8, signo igual, y es la función sí, pero se le conoce como sí anidado, porque vamos a trabajar con dos sís. Bueno, ¿cuál sería nuestra prueba lógica? La prueba lógica es si el sector es internacional o nacional. Entonces voy a poner, si B8 es igual a internacional, si B8 es igual a internacional, significa que el monto lo voy a multiplicar por el 5%, o sea, por B4. Agrego el sí. Sí, nuevamente, si B8 es igual, pero ahora a nacional, ¿qué cosa va a pasar? Pues que el monto, que es C8, lo voy a multiplicar por B5, o sea, el valor de la comisión de nacional, coma. ¿Y qué va a pasar si no cumple con que sea internacional ni nacional? Bueno, entonces aquí voy a poner el valor si falso, como me pide mi sintaxis. Le voy a indicar el sector no existe. Y cierro paréntesis dos veces, porque abrí dos veces paréntesis. Si se dan cuenta, tengo dos sís. Aquí estoy abriendo un paréntesis y aquí estoy abriendo otro paréntesis. Entonces cierro dos y le doy Enter. Voy a arrastrar. Bueno, aquí hay algo interesante. Antes de que yo arrastre, tengo que poner signos de pesos en las celdas que no quiero que se muevan al momento de arrastrar. ¿Cuáles son esas celdas? Pues es B4 y B5. Ajá. Porque esas están fijas. Esas pues ya están predeterminadas, ¿no? Entonces, voy a salir de acá y voy a trabajar en la parte de arriba. Aquí tengo un B4, entonces a ese B4 le tengo que poner un signo de pesos entre la letra y el número. Avanzo, aquí tengo un B5, entonces le tengo que poner un signo de pesos entre la letra y el número. Y le doy Enter. Ahora sí ya puedo arrastrar. Entonces aquí pues está haciendo las operaciones, dependiendo si es internacional, pues lo multiplica por 5, y si es nacional lo está multiplicando por 3%, por 5% y por 3%. Y en este caso, como puse otro, pues me está diciendo que el sector no existe. Lo interesante de esto pues es de que dependiendo el valor que nosotros pongamos aquí, pues va a ser la información que me va a lanzar en el apartado de comisión. Por poner un ejemplo, voy a cambiar este valor de internacional por inter. Ajá, entonces automáticamente cambia, ¿no? Y me dice, pues ese sector no existe o no es válido. Bueno, avanzamos. Este ejercicio es muy similar al anterior. Entonces, tengo un precio de lista y tengo una forma de pago, pero dependiendo la forma de pago, pues es o un recargo o un descuento. Entonces, yo necesito saber cuál es el precio de venta, si pago con tarjeta o pago con contado, o si yo pongo aquí otro valor, pues también que me diga, ¿no? Pues solo hay dos formas de pago, tarjeta y contado, y no hay más. Entonces son tres posibles valores. Aquí utilizaríamos un sí anidado. De igual manera, este ejercicio tiene tres posibles valores. Nos dice que en la columna de resultado del grupo 1
debe aparecer. Ganó si la cantidad de goles es mayor a la del grupo 2. Empató si la cantidad de goles es igual a la del grupo 2. O perdió si la cantidad de goles es menor a la del grupo 2. Entonces tenemos 3 posibles valores, dependiendo la cantidad de goles, ¿no? Entonces, de igual manera, esto se resuelve con la función si anidado. Bueno. En este ejercicio vamos a trabajar con la función buscar v. Esta función nos va a permitir sacar información de una tabla. Tenemos una tabla ya con toda la información, ¿no? Pero aquí queremos hacer una consulta rápida. Entonces vamos a utilizar esa función. Esa función es la que nos va a permitir buscar información en una tabla y poder mostrarlo rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a quitar esto. Dependiendo del código, si yo pongo la letra C, pues automáticamente me tiene que aparecer cortar, que es el servicio asociado a ese código. Me tiene que aparecer el precio y me tiene que aparecer el descuento. Y por último, pues el precio final, ¿no? Que va a pagar el cliente. Dependiendo si tiene un descuento, pues va a ser una resta. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es poner el signo igual, la palabra buscar v, y en la parte inferior vamos siguiendo la sintaxis de nuestra función. Nos dice, ¿cuál es el valor buscado? Bueno, el valor buscado pues es el código que estoy utilizando aquí, que el código no necesariamente tiene que ser C, ¿verdad? Es el valor que estamos buscando, puede ser C, puede ser L, puede ser M, puede ser P, puede ser T, dependiendo, ¿no? Los códigos que maneje la empresa. Entonces, valor buscado, E10, coma. Luego dice que va la tabla en donde vamos a buscar. Entonces, ¿cuál es la tabla? Bueno, pues la tabla es todo esto. Desde A2 hasta D6, coma. Indicador de columnas. Bueno, el indicador de columnas es qué columna quiero que me devuelva. Ahorita estoy en servicio. Entonces me voy a mi tabla. Esta es la columna 1. Esta es la columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces, como quiero que me devuelva el servicio, voy a poner columna 2. Cierro paréntesis y le voy a dar enter. Entonces ya me aparece cortar. Bueno, vamos con el precio. Igual, buscar V, abro paréntesis. Valor buscado sigue siendo E10. Matriz, pues sigue siendo desde A2 hasta D6. Lo que va a cambiar es el indicador de columnas. Ahora me interesa pues, la columna precio. Sería 1, 2 y 3. Y lo mismo para descuento. Valor buscado, matriz, columnas, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Bueno, en este caso como no tengo descuento, pues me da vacío, ¿no? 0 pesos. Precio final, pues el precio final va a ser el precio menos el descuento. Entonces, precio menos descuento. Precio final 30 pesos. Bueno, y el total pues hay que hacerlo con una suma, ¿no? Sumando todos los precios finales. Bueno, digamos que el código no es C, el código es T. Si ven, automáticamente pues cambia con los valores asociados a ese código. Aquí vemos una pequeña diferencia, que básicamente es lo mismo, ¿no? Simplemente el formato está diferente. Que no está en porcentaje, está como que en pesos. Esto lo vamos a cambiar y le vamos a indicar que es un porcentaje.
Bueno, y aquí vamos a cambiar esto, porque estamos restando un porcentaje. Entonces lo vamos a hacer así. Bueno, ahí está. El detalle que tenía esta fórmula pues es de que lo estábamos trabajando como que si fueran pesos, por eso simplemente lo restábamos, pero no eran pesos, era un porcentaje, ¿no? Entonces primero tenemos que, del producto, del precio, tenemos que restarle el valor de ese porcentaje. Entonces ahora sí ya está correcta nuestra fórmula. Bueno. El siguiente ejercicio es muy parecido al de peluquería. Aquí vamos a poner un código de estos, cualquiera, y automáticamente nos tiene que lanzar pues el nombre del empleado, el sueldo que tiene, y en caso de que tenga un premio, no sé, un premio de 100 pesos, bueno, hay que sumárselos a lo que va a cobrar al final. De hecho, aquí en la parte inferior pues vienen las instrucciones. Este ejercicio, repito, se realiza o se resuelve con la función buscar v. Ahora trabajaremos con la realización de gráficas en una hoja de cálculo. Ya tenemos nuestra información agrupada en una tabla. Entonces, estos valores de ingreso y egreso pues son valores fijos, y la columna de saldo utilizamos una fórmula para poder obtener ese valor, que como son ingresos y estos son egresos, pues lo único que hicimos fue una resta para obtener esta columna. Bueno, ahora lo que deseamos hacer es tener esa información concentrada en una gráfica para que pueda realizarse un análisis mucho más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña Insertar y vamos a ubicarnos en el apartado de gráficos. Entonces, para esta información me interesa que sea una gráfica de columnas. Entonces lo que voy a hacer pues es ir al dibujito donde dice insertar gráfico de columnas, desplegar las opciones y buscar la que más me guste. Hay columnas en 2D, columnas en 3D, bueno, a mí me gusta esta. Le doy un clic y ya está mi gráfica. Bueno, ahora lo único que tendría que hacer pues es seleccionar la información que va a llevar esta gráfica. Cuando mi gráfica está seleccionada, como podemos ver que está con estos puntitos que demuestran que la gráfica está seleccionada, aparecen estas dos pestañas, diseño y formato, que me van a permitir pues darle una mejor presentación a mi gráfica. Entonces, dentro de la pestaña diseño, voy a ir a la herramienta seleccionar datos y ahí voy a dar clic al botón agregar. Bueno, nombre de la serie. Yo tengo 3 series, que es ingreso, egreso y saldo. Entonces voy a trabajar con la primera, ingreso. Voy a borrar esto y en valores de la serie pues voy a seleccionar la columna de ingreso a partir del primer valor, que sería desde B2 hasta B13, y le voy a dar aceptar. Agrego nuevamente otra serie, ahora va a ser egreso. Borro esta información para que no me cause problemas y selecciono la columna de egreso. Aceptar. Nuevamente agregar y la última columna saldo, la última columna de este apartado. Borro esto y selecciono el rango. Entonces, si me doy cuenta, lo que está haciendo pues es acomodando los valores, ¿no? G columna es el nombre de la hoja en la que estoy posicionada, G columna, y está agarrando desde D2, que es lo que seleccioné, hasta D13. Bueno, le doy a aceptar. Del lado derecho voy a ver que tengo unos numeritos, que esos numeritos pues representan el mes o la fecha en donde se hicieron esos ingresos, egresos y donde se obtuvieron esos saldos. Entonces, para que no me aparezca así como 1, 2, 3, sino que tenga un poco más de información, voy a darle clic donde dice editar.
y ahí me indica que yo ponga el rango de rótulos del eje. Entonces voy a seleccionar pues desde A2 hasta A13 y ya puedo ver que me aparecen pues las fechas, ¿no?, donde se llevaron a cabo esos movimientos. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Entonces ya tengo mi gráfica. Entonces, lo podríamos dejar así, u otra de las posibilidades pues es de que nos vayamos a diseño y podamos ir eligiendo pues o probando, ¿no?, cuál nos gusta más. Por ejemplo, a mí estas de fondo negro me gustan. Cambiar los colores. Bueno, yo lo voy a dejar así. O darle un diseño rápido. Entonces, cambiarle un poco la organización. Bueno, eso ya va a depender, ¿no?, del gusto de cada uno. Entonces, a mí me gusta esta que tiene título arriba. Entonces, cualquiera que tenga título arriba, estoy buscando con cuál me quedo. Quizá esta. Y ya le pondría el título de mi gráfica, que en este caso sería gráfica de ingresos y egresos. Y de esta forma pues me quedaría mi gráfica. Bueno. La siguiente gráfica con la que vamos a trabajar es la gráfica circular. Entonces, para ello vamos a seleccionar los datos que deseamos graficar. En mi caso sería desde A2 hasta B5. Nuevamente en la pestaña insertar y voy a elegir un gráfico circular 3D y listo, ya tendríamos graficada nuestra información. De igual manera como en la gráfica anterior, podemos darle un diseño diferente. Bueno, ahí buscarle, ¿no?, el que más nos guste, cambiar colores quizás y darle un diseño rápido. Y por último, cambiarle el título: ventas de la zapatería Bermúdez. Bueno, siguiente gráfica. Vamos a trabajar con una gráfica lineal. Entonces, para ello nos posicionamos en cualquier parte de la información de la tabla de datos. Vamos a la pestaña insertar y buscamos los gráficos de líneas. Voy a elegir este. Bueno, voy a seleccionar los datos y veo que ya automáticamente me puso los títulos de las series, pero voy a modificarlos. Por ejemplo, está muy largo que diga todo población en Chiapas, población en Chiapas, población en Chiapas. Bueno, entonces voy a seleccionar el primero y lo voy a modificar y lo voy a dejar nada más como año. Si se dan cuenta, en los valores de la serie tomo el rango de las columnas de los años. Aquí me indica que está desde A3 hasta A8. Si lo veo, pues sí coincide, ¿no? Está desde A3 hasta A8. Entonces ahí ya no le muevo nada, simplemente le doy aceptar. Voy a modificar el de mujeres. Mujeres, aceptar. Y el de hombres, aceptar. Bueno, del lado derecho veo que me aparece 1, 2, 3, 4, 5. Eso es muy parecido al de la gráfica de columnas, porque en vez de estos numeritos pues deberían de aparecer los años. Entonces voy a editar y voy a poner los valores, aceptar y aceptar. Entonces ya tenemos nuestra gráfica terminada. Lo que les decía en gráficas anteriores, pues vamos viendo cuál nos gusta, qué colores nos gustan y quizá algún diseño rápido. Bueno, si no, pues lo dejamos así, ¿no? Si no nos convence ninguno.
le ponemos un título, sería población en Chiapas. Bueno, y con esto hemos concluido las actividades de la hoja de cálculo.